Muy bienvenidos a todos nuevamente. Es una alegría poder compartir este taller con todos ustedes de un tema que a muchos nos ha marcado, ¿no? Nuestra temprana juventud. Y nos fue clave, por lo menos en mi vida, para enfocarme hacia dónde ir, cómo desarrollar mi vida en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo ministerial, en cuanto a la toma de todas las decisiones. El tema del proyecto de vida fue clave, ¿no? Y yo agradezco a Dios por los pastores y los líderes que puso en mi camino durante la juventud para guiarnos en este tema, ¿no? Y compartir nuestra oración es que también este taller pueda ser así de útil para sus vidas. Nos presentamos. Voy a presentar a Martín primero. Martín es pastor en General Rodríguez y está trabajando allí en Luján, también Luján, donde viven. ¿Y qué otra zona? Soy de San Martín, estamos ahí con varios pastores trabajando en la congregación, ¿no? Y con Martín de paso nos conocimos ya hace muchos años en unas vacaciones de servicio en Paraguay y desde ahí venimos juntos sirviendo al Señor, ¿no? Vamos a hablar en esta tarde de proyecto de vida. ¿Y qué es? ¿Cómo podríamos definir el proyecto de vida, ¿no? Y bueno, y son metas que uno se propone para alcanzar en la vida, ¿no? Es un camino que vamos a transitar con los años con objetivos claros. Es a dónde queremos ir, qué queremos hacer y principalmente para nosotros es conocer y vivir para aquello por lo cual fuimos creados por Dios. Nuestro proyecto de vida como discípulos del Señor lo tiene a Él como centro de todas las cosas, ¿no? Muchos proyectos de vida están basados en intereses propios, ¿no? A ver, algunos, su deseo es ser millonarios, algunos que le vaya muy bien, algunos quieren trabajar lo menos posible o pasarla lo mejor que pueda, pero nosotros en el Señor tenemos nuestro proyecto enfocado en Él, ¿no? Él nos conoció y nos formó en el vientre de nuestra madre con un propósito definido. Por eso cada uno de nosotros tiene la personalidad que tiene los gustos, los intereses, la vocación que tiene y qué creativo que es el Señor, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Ninguno es igual a otro, tenemos todas personalidades, gustos diferentes y también hay tantas cosas, ¿no? Para hacer en esta vida, tantas áreas que tenemos para cubrir, que para algunos eso es buenísimo, ¿no? Porque son un montón de oportunidades. Para otros es un problema, ¿no? Porque la decisión es hacia dónde ir. Y bueno, hoy queremos ir un poquito hacia eso. Cuando hablo con alguna persona que no conoce al Señor y me dice que sí, que lo conoce o por lo menos que cree en Dios, la segunda pregunta que le hago es, ¿en qué cambió su vida el saber que Dios existe? ¿No? Y bueno, ahí empiezan a dudar muchas veces. Y yo digo, si Dios te creó, Dios tuvo un propósito para tu vida. Y es apasionante saber para qué fui creado y vivir para eso, ¿no? Y la mayor realización en nuestras vidas es vivir la vida que el Señor pensó para cada uno de nosotros, ¿no? Algunos hablan de cómo realizarme en la vida y nosotros como discípulos del Señor nos realizamos cuando vivimos la vida que el Señor pensó para cada uno de nosotros y nuestro mayor esfuerzo tiene que estar puesto en conocerlo y seguirlo. Segunda de Corintios 5, 14, 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros vivimos para Él. Amén. Entonces, nuestro proyecto de vida es el desarrollo de su voluntad en mi vida. Ahora, ¿qué quiere el Señor de mi vida? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Qué quiere el Señor de mi vida? Bueno, yo me lo he preguntado en mi juventud, adolescencia, muchas veces y todavía me lo sigo preguntando a veces. Señor, ¿qué querés? Señor, en todas las áreas, ¿qué querés? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué querés de mi vida? Y bueno, y hay un propósito general que Dios tiene para cada uno de nosotros que diríamos que es el mismo, ¿no? Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que todos seamos sus discípulos, que todos crezcamos a la semejanza de Jesús, que le sirvamos, que compartamos con otros su amor, su palabra, que vivamos de acuerdo a sus mandamientos y de acuerdo a sus promesas. Ese es el marco general de aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y el proyecto de vida particular es cómo ese propósito general se va a desarrollar en mi vida. ¿Se explica? El marco grande es la voluntad general de Dios, pero mi proyecto de vida es cómo ese proyecto general de Dios se va a desarrollar en mi vida, involucrando mi estudio, mi trabajo, mi familia, mi servicio. Bueno, Martín nos va a hablar mucho más ampliamente, ¿no? Del tema estudio, trabajo y futuro. Cada uno de nosotros debe elaborar su proyecto de vida en armonía con la voluntad de Dios. No nosotros... ¿Cuál es el proyecto de vida que tenés preparado, pensado o que estás queriendo resolver? Y está bueno todo lo que pusieron antes porque nos permite saber que en este grupo, primero que es amplio, pero también que hay gente de todo el país. Entonces, eso es interesante porque nos va a dar miradas distintas. Creo que una de las riquezas más importantes que tiene nuestro país es lo extenso que es y también cómo en cada lugar, en cada zona de nuestro país las realidades a veces son diferentes y eso nos enriquece, ¿no? Y vamos a meter en un primer bloque con 4 escenarios que quiero comentar respecto a lo que sucede en nuestro país y también en otras partes del mundo. Pero claramente tenemos un escenario económico donde seguramente ustedes y todos escuchamos en forma continua que en nuestro país vivimos en un estado casi continuo de crisis económica, hay una crisis política, pasan los gobiernos y pareciera que la cosa en vez de solucionarse se va complicando en términos económicos. Habrán escuchado muchas veces en los noticieros y en los diarios que hay una falta de credibilidad en el país, que hay una crisis de confianza, que los inversores no quieren venir a poner dinero en la Argentina para generar empleo, y esto obviamente genera que haya tasas de desempleo cada vez más altas, que haya menos posibilidades tal vez, y sobre todo genera mucha incertidumbre. Así que tenemos un escenario económico complejo, ¿sí? Un escenario político que normalmente y generalmente está atado a la situación económica, más complejo todavía, con una crisis política tremenda, con una grieta que no se termina nunca de resolver, y que está atado con un tercer escenario, que es el escenario moral. Hay un escenario moral en nuestro país que cada vez más se aleja del centro de la voluntad de Dios, ¿sí? Cada vez más tenemos leyes que van en contra de lo que Dios plantea desde la ley moral de Dios, ¿no?
y los diques de contención moral cada vez se van desquebrajando, y digamos que la crisis moral es cada vez más acentuada. Y estos escenarios están todos entrelazados, ¿no? Hay una crisis económica, hay una crisis política y hay una crisis moral. Y también hay una crisis educativa. La realidad educativa presenta en este último año y medio, y tal vez si uno lo mira más hacia atrás, un retroceso que cada vez es mayor. Entonces se prevé que va a haber una desigualdad mucho más marcada según las realidades educativas. Cada vez más, con más intensidad, lo educativo y lo laboral están entrelazados, y las oportunidades van a ser para aquellos que alcancen un nivel educativo más alto. Entonces hay un mercado que es cada vez más exigente para un nivel educativo promedio o debajo del promedio. Por lo cual, y esto quiero que lo anoten como primer idea fuerte, vamos a necesitar esfuerzos adicionales en el proceso de formación en todos los niveles para poder adecuarnos a un mercado que es cada vez más exigente. ¿Sí? Vamos a necesitar refuerzos educacionales en todas las áreas, de nivel secundario, en el nivel terciario y en el nivel universitario. ¿Por qué? Porque lo que la pandemia ha generado en términos educativos lo vamos a ver reflejado no ahora, sino en los próximos años, aunque ya se empiezan a ver un desfasaje muy marcado en el tema de la formación. Entonces, como primer dato fuerte, vas a necesitar hacer un esfuerzo adicional en lo educativo. Y digo vas porque es una responsabilidad tuya, una responsabilidad mía. No esperemos que venga el sistema, que venga la escuela, que vengan de otros sectores a darnos ese plus educativo, porque no lo vamos a tener. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos que gestionar y generar ese plus educativo para no quedar fuera del mercado laboral que se viene o que ya está. Y cuando hablo de mercado laboral no solamente hablo de carreras universitarias o terciarias, también hablo de los oficios, ¿sí? Que ya nos vamos a meter un poquito en todo eso. Ante este escenario, ante estos 4 escenarios, podríamos agregar más, pero en estos 4 incluimos bastante. La pregunta es, ¿esto es una crisis y hay pocas oportunidades? ¿O en realidad estamos ante una crisis que va a generar oportunidades? Y a mí me gusta pensarlo desde ese aspecto. Es un tiempo de crisis, pero es un tiempo de muchas oportunidades. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ante cada situación de crisis se presentan oportunidades, y los que mejor se preparen ante esas oportunidades y ante esa crisis van a quedar mejor posicionados. Y quiero por ahí hacer énfasis en un concepto, ¿no? y hacer foco en esta realidad. Porque normalmente cuando hablamos de proyecto de vida hablamos de algo que va a pasar, que va a venir, que va a suceder. Pero los tiempos cambiaron. En mi congregación, que creo que acá hoy en este taller hay 3 o 4 valientes que se animaron también a venir al taller. Yo solía preguntar hace muchos años, ¿cómo te ves de acá a 10 años? ¿Sí? Y bueno, y es recurrente y hasta me carga con esa frase. Es más, me dijeron, arrancar el taller con esa frase. Y en realidad no voy a arrancar el taller con esa frase, porque de acá a 10 años es mucho tiempo. Las cosas han cambiado tanto que el tiempo y la oportunidad es el de hoy. Este es el tiempo y esta es la oportunidad y este es el momento para tomar los desafíos. Se da en el plano espiritual, porque lo decimos siempre, incluso las palabras de ayer hablaron en este sentido,
pero también se da en el plano laboral y educativo, que no está separado del proyecto espiritual de Dios. Nuestro proyecto de vida es un proyecto espiritual. Y tenemos que aprovechar estas oportunidades y este desafío que tenemos que tomar en este tiempo. ¿Por qué hablamos de oportunidades? Porque el mercado laboral, si bien está siendo cada vez más exigente, tiene una oferta que cada vez es más mediocre o debajo de lo mediocre. Entonces, aquel que logre marcar una diferencia, diferenciarse, se va a hacer notar. Aquel que se prepare para este tiempo de mayor exigencia, va a ser notoria su tarea, su labor. No vas a pasar desapercibido en cualquier ámbito que te muevas, en la universidad, en el trabajo, en el taller, yendo a hacer tu tarea diaria, hasta en tu casa. No vas a pasar desapercibido si decidís diferenciarte y marcar algo que Dios puso adentro tuyo. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos los valores y los recursos que el mundo hoy está exigiendo y que necesita. Por eso digo, es un momento de oportunidad. Nosotros como cristianos tenemos esos valores y esos recursos que las empresas están requiriendo, que el mercado laboral está requiriendo, que el mercado educativo está requiriendo. Entonces tenemos los recursos para hacer diferencia. Y esto es lo segundo que quiero marcarte y que tomes nota. Tenemos los recursos para ser diferente y marcar esa diferencia. Porque como hijos de Dios debemos marcarlas y sobresalir del resto. Ahora nos vamos a meter en un ejemplo de la Biblia para entender de qué estamos hablando. ¿Y por qué es un desafío? Porque nos anima a elevar el nivel. Esta realidad nos anima a elevar el nivel en todas las áreas, en lo formativo, en las áreas del carácter, en las áreas de las capacidades, de los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, ese desafío, aquellos que se animen a tomarlo van a marcar diferencias. En esto que estamos hablando, quiero tomar dos ejemplos de la palabra. Primero Josué y después Daniel. Todos saben, seguramente han leído Josué capítulo 1, porque Josué toma la posta después que muere Moisés. Si bien Josué no era un joven, ya estaba crecido en edad, pero nace en ese tiempo de la muerte de Moisés y la aparición de Josué, justamente cuando Israel debía tomar la tierra prometida. Hay un tiempo que es bisagra, un tiempo nuevo. Dios empieza a hacer otra cosa con Israel. Y Josué fue, podríamos decir en términos de hoy, un investigador de mercado. Tuvo que ir a ver cómo era la tierra prometida. Tuvo que ir a estudiar la situación. Y Josué fue un optimista. Josué y Caleb fueron optimistas. Vieron un mercado de posibilidades. Vieron en la tierra prometida lo que los otros no pudieron ver. Ahora bien, el Señor le dice en Josué capítulo 1, y se lo dice 4 veces: esfuérzate y sé valiente. Le aconseja mirar la ley, escucharla, profundizar en la ley, que no se aparte de ella. Pero podríamos resumir ese capítulo 1 de Josué con esta frase que seguramente a más de uno nos han dicho en algún momento: esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo y la valentía son dos conceptos que tenemos que tener en este tiempo. Así como Josué inició una etapa bisagra en la historia,
este tiempo que nos toca vivir es un tiempo bisagra, es un tiempo que tenemos que transitar y que debemos vivenciarlo, vivirlo. Y el otro ejemplo, que seguramente muchos de ustedes saben, conocen, es Daniel, capítulo 1. Daniel, muchos años después de Josué, cuando Babilonia toma y entra a Israel y rompe y desarma todo Jerusalén, no solamente se lleva cosas del templo y de la ciudad, sino que el rey da una orden precisa y les pide a los generales que se traigan a jóvenes capacitados, de buen parecer, que sean lindos, que sean enseñados en toda sabiduría y en toda ciencia. ¿Para qué? Para que sean capacitados por el término de 3 años para enseñarles a vivir dentro del palacio del rey. Debían aprender la cultura de los caldeos. Y así estuvieron por 3 años trabajando y siendo formados. Todos saben la historia. Daniel y los amigos se negaron a ciertas cosas que contaminaban y dañaban su fe. Se negaron a comer determinados alimentos y fueron instruidos y fueron enseñados en todo lo que requería la tarea nueva que debían hacer. Y cuando fueron probados, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Daniel? Daniel fue encontrado, dice la palabra, superior al resto. Su vida sobresalía del resto de los que habían sido alimentados con comida que comía el rey. Aquella comida que Daniel se negó a comer, cuando los analizaron y vieron el comportamiento de Daniel, fue encontrado mucho mejor que el resto. Entonces vamos a hacer un trabajito ahora con esta consigna. Si quieren tomar nota de la consigna, sería bueno. Y también sería bueno que participen todos en los grupos. Después vamos al menos a 3 grupos pedirle que nos den una devolución, ¿sí? Dentro del grupito que haya un coordinador que pueda hablar. Defínanlo ustedes ahí antes de volver. Pero queremos que trabajen estos 2 conceptos. ¿Qué diferencia encuentran entre esforzarse y ser valiente? ¿Sí? ¿Qué diferencia encontramos entre el esfuerzo y la valentía? ¿Es lo mismo? ¿Son 2 cosas distintas? ¿Qué es el esfuerzo? ¿Qué es la valentía? Eso como primer consigna. Como segunda consigna, ¿qué oportunidades creen ustedes que aprovechó Daniel y sus amigos al verse en una realidad distinta, en una ciudad distinta, bajo un gobierno distinto, bajo una cultura distinta? ¿Sí? Así que 2 consignas para trabajar ahora en pequeños grupos. Vamos al bloque 2 y nos vamos a meter en temas de mercado laboral, que no quiero marearlos con algunos números, pero sí con algunos conceptos que tenemos que tener en claro, ¿sí? Bien. ¿Podemos pensar o saber cuál era el mercado de naves marítimas antes del diluvio? ¿Podemos imaginar un plan de marketing que Noé y su familia pudo hacer cuando Dios le dijo que construya un barco y le dio las medidas precisas, le dijo los metros que tenían que tener, la anchura del barco, la altura, el tipo de madera que tenía que usar, le dio las indicaciones precisas de cómo hacerlo? ¿Ustedes piensan que Noé pudo hacer
un estudio de mercado, sí podemos deducir que Noé y su familia al menos tuvieron estas 4 actitudes que son requeridas para todos aquellos que quieran lanzar, someterse en su proyecto de vida. Primero, Noé y su familia se anticipó. Ellos se anticiparon a una realidad. Dios le habló algo y ellos se anticiparon a esa realidad. Dios le habló una locura. Dios le dijo que hagan algo que nadie hasta ese momento había hecho. Así que ellos se anticiparon a una realidad. También tuvieron que reorientarse porque vivían de otra cosa. Y Dios les dijo, a partir de ahora tienen que hacer esto. Acá está su atención. Así que tuvieron que reorientarse en su vida diaria. También tuvieron que comprometerse y sobre todas las cosas tuvieron que actuar. Así que un proyecto de vida primeramente nace en la voz de Dios, que Dios algo te dice, y eso requiere que uno se anticipe a realidades, reoriente su visión, se comprometa y actúe. Y quiero dar algunos tips en cada una de estas realidades, de estas acciones que tenemos que hacer. Anticiparnos. ¿Por qué es necesario anticiparnos? Anticiparnos es prepararnos antes para el futuro. Yo tengo que mirar hoy en el presente lo que se hace en la actividad en la cual yo me quiero desempeñar. Yo tengo que mirar hoy lo que sucede para anticiparme a cosas que me van a venir, que van a pasar. Hay cosas que hoy no se ven, pero que sí van a suceder. Les doy un ejemplo muy gráfico. No sé si todos ustedes alguna vez tuvieron en sus manos una cámara de foto Kodak, ¿sí? La Kodak digital, ¿sí? Si alguien tuvo en sus manos una Kodak digital, por favor, están permitidos, digan que sí en el micrófono o digan que sí en el chat. ¿Sí? Pero Kodak fue la primer marca de cámaras digitales. Bien, ahí Abigail tuvo alguna. Kodak se anticipó a una realidad, pero no se reorientó. Kodak dijo, no, ¿quién va a ponerse a sacar fotos digitales? Toda la gente quiere tener guardada o impresa la foto, así que desestimó el proyecto de la cámara digital. Bueno, ¿dónde está Kodak hoy? ¿Quién puede encontrar una cámara Kodak o quién va a revelar fotos? Salvo en ocasiones muy puntuales. Así que anticiparse es ver antes las cosas que sucedan. Si hay alguien acá que trabaja de cajero en un banco, si tenemos ahí también dígamelo, pero por favor, si no te anticipas a una realidad, es muy probable que con el tiempo, en el corto plazo, tu posición laboral sea afectada, porque los bancos van a desaparecer de los cajeros humanos van a tender a desaparecer, y hoy todo es billetera virtual, cajeros automáticos, ya hasta los cajeros automáticos les diría que van a tender a desaparecer, pero si no te anticipas en tu posición laboral, tal vez quedes fuera de foco en el corto plazo. Por eso hay cosas que hoy no se ven, pero que sabemos que van a suceder. Acá Gastón dice que así lo vemos en Bitcoin. Mirá, bien, ese es un mundo que todavía no tengo mucha info, pero que sé que muchos de ustedes ya están metiéndose. ¿Qué hacen hoy los que se dedican a lo que yo quiero hacer en el futuro? Ese es el concepto de anticiparnos. ¿Qué hacen hoy los que se dedican a lo que yo quiero hacer en el futuro?
¿Qué cosas yo quisiera hacer hoy para que me diferencien de lo que hacen hoy los que se dedican a ese mercado en el cual yo me quiero meter? Anticiparse es ver las cosas antes que sucedan. Obviamente no tenemos el futuro comprado, no podemos mirar, pero hay ciertos indicios que nos marcan cosas que van a suceder. Lo segundo es reorientarnos. Reorientarnos. ¿Por qué? Porque reorientarnos nos da un nuevo enfoque. Es entender que no es un tiempo de cambio el que estamos viviendo, sino que estamos en un cambio continuo. Recién algunos pusieron al inicio, respecto a su proyecto de vida, algunas metas que son de corto plazo, algunos pusieron metas de largo plazo, pero en todo proyecto de vida, el corto plazo es la construcción de algo que va sucediendo hacia una meta que tenemos que llegar, porque si no los cortos plazos te pueden hacer desviar de la meta a la cual querés llegar. Por eso es necesario tener un rumbo claro con metas alcanzables en el corto plazo. Así que el reorientarnos, hasta le diría que es casi en forma continua, tenemos que estar viendo cuál es nuestra reorientación. Kodak no se reorientó y quedó fuera del mercado. Esto incluye, sobre todas las cosas, a los oficios. Yo tuve un primer auto que era un Citroën, ¿sí? Un Citroën 13B. Dígame acá también por chat quién vio alguna vez o conoce un Citroën o anduvo en un Citroën. Y no soy tan viejo, ¿eh? Así que yo tenía un mecánico especialista en Citroën y lo único que sabía hacer era atender Citroën. Era un capo arreglando Citroën. Había trabajado en la fábrica de Citroën. Esa fábrica cerró, obviamente, y él se puso un taller mecánico. Creo que fui el anteúltimo cliente del taller, porque en un momento dejaron de haber Citroën. Entonces, él no se reorientó. Muchos se reorientaron en la pandemia con la venta online, ¿sí? Y creció toda esa actividad. Entonces, debemos reorientarnos, debemos saber dónde está el mercado, debemos saber qué sucede hoy y a dónde yo quiero llegar. El tercer paso es comprometerse. Nada puede pasar en nuestro proyecto de vida si no hay un compromiso con lo que quiero hacer. Nada. Nada puede suceder si no hay un compromiso. Como dijimos recién, tiene que haber esfuerzo. Hay mucho tiempo de inversión en un proyecto. A veces hay menos entretenimiento para que haya más entrenamiento. Tenemos que evitar distracciones, no tenemos que perder el foco, tenemos que monitorear nuestro proyecto. Noé monitoreó su proyecto e hizo lo que Dios le fue diciendo que haga en el tiempo indicado por Dios. Entonces nuestro proyecto de vida tiene que comprometernos con lo que queremos alcanzar y lograr. Y el cuarto punto es actuar. Nada de todo lo que podemos pensar puede suceder si no actuamos. Y actuar es pasar de la teoría a la acción. Es escribir el proyecto. A mí me gusta mucho escribir cosas que Dios va haciendo, cosas que quiero llegar a alcanzar. Y los que me conocen saben que siempre ando con un cuaderno. ¿Sí? Acá lo tengo, mi cuaderno de este año. Y tengo guardado todos los cuadernos de hace muchos años. Y cada tanto lo miro. Y miro alguna cosa así que pasó. Digo, mirá acá, en este momento, qué bueno lo que pasó. Entonces lo anoto, lo escribo. Y eso me anima a la fe porque voy viendo cosas que Dios va haciendo. También me anima y me exhorta a corregir cosas que seguramente hice mal. Entonces es bueno tener el proyecto escrito y ejecutarlo en etapas.
Ejecutar una etapa son esas etapas que nos van marcando el rumbo y vamos escuchando a Dios, y Dios nos va mostrando hacia dónde debemos ir. Y actuar también implica conquistar. Y Dios nos llama a conquistar aquellas cosas que tenemos por delante. Entonces es importante saber que vamos a encontrarnos con un mercado laboral que hoy está en guerra, ¿sí? Guerra de talentos. Lo que necesita el mercado es gente talentosa, gente creativa, gente que esté dispuesta a innovar, gente que tenga un pensamiento crítico. Y nosotros como cristianos tenemos al Dios creativo, tenemos al Dios que nos da la capacidad para innovar, tenemos al Dios que nos puede dar ese plus para diferenciarnos, como dije al principio. ¿Sí? Ahora les voy a dar algunos datos medios plomos, pero que quiero que presten atención. Esto es dato de INDEC. Sí, yo acá lo estoy viendo medio chiquito, voy a ver si lo puedo agrandar en mi pantalla. Ahí está. No sé si lo pueden ver algunos, pero solamente les cuento. La línea que están viendo al principio, celeste, es cómo afectó el desempleo en la franja de varones de hasta 29 años en el segundo trimestre de este año. Estos son datos de INDEC. ¿Sí? Segundo trimestre de este año, todavía la actividad estaba media frenada. Bueno, en los varones de hasta 29 años, el desempleo pegó en un 35% más que el año anterior. Y en el tercer trimestre, en el 17% abajo. ¿Sí? Si uno ve la línea, están todas por debajo del cero. En los varones de 30 a 64 años, el efecto es menor, pero en las mujeres de hasta 29 años también sucede algo similar. El desempleo se contrajo en un 30% en el segundo trimestre de este año y en un 11% en las mujeres menores de 29 en el tercer trimestre de este año. Ahora, cuando esos números se desglosan, vamos a llegar a la conclusión que aquellos que de esta franja de edad de hasta 29 años que no tienen estudios universitarios o estudios completos secundarios, el desempleo pegó en un menos 28%, y en aquellos que tienen estudios universitarios en un menos 7%. ¿Sí? Esto está atado a lo que dije al principio de un mercado, de una realidad que nos va a exigir más, un eslabón más en lo que es capacitación y formación. La tasa de desempleo en la Argentina de entre 18 a 24 años es del 13%. ¿Sí? En los hogares de bajos recursos es del 20% en esta franja de edad, y en los hogares de altos recursos es el 8%. ¿Dónde va a estar la diferencia? ¿Dónde vas a poder pegar el salto? En que te capacites en lo que hagas, que marques la diferencia en lo que hagas, en el estudio, en tu profesión, en un oficio, en lo que hagas te tenés que capacitar. ¿Por qué? Porque, esperen que paso una más y después vuelvo para atrás. El 50% de los empleos en la Argentina van a tender a desaparecer y se van a crear el doble de nuevos empleos. Ahora, en la Argentina hay 14 empresas por cada 1000 habitantes. En Brasil hay 25 empresas por cada 1000 habitantes y en Chile hay 58 empresas por cada 1000 habitantes. ¿Sí? Con esto no quiero desalentar a los que se piensan quedar en la Argentina, tampoco quiero impulsar a los que se quieran ir. Dios tiene que dar la palabra, pero claramente es una realidad en nuestro país que tenemos la relación empresa y habitantes más chica
que los países limítrofes como Brasil y Chile, que son dos países con economías más estables que la Argentina. Así que esto es un dato importante. Ahora, cuando hablamos del futuro, cuando hablamos de lo que va a venir, como dije recién, el 50% de los empleos actuales van a tender a desaparecer. Pero dicen los analistas que se van a crear el doble de nuevos empleos. Por eso las oportunidades. Ahora, ¿cuáles son esos empleos nuevos que se van a crear, que van a generar nuevas oportunidades? Muchos ni lo saben. Hasta los mismos analistas no saben. Por eso es que este tiempo es fundamental que estemos preparados, anticipados, capacitados, formados, que estemos bien metidos en la cosa para que cuando aparezcan las oportunidades seamos nosotros los primeros en aprovecharlas. También dicen los que saben que 1 de cada 2 trabajadores deberán reconvertirse. ¿Qué quiere decir reconvertirse? Que su tarea actual va a cambiar, va a ser distinta a lo que venía haciendo. En otras palabras, lo que te están diciendo es, si no te capacitas y no te formás en forma continua, tu posición laboral hasta puede quedar afectada. Así que el 50% de los trabajadores deberán reconvertirse en la tarea que hacen. En la pandemia lo hemos visto, muchos comercios que tenían sus comercios en los shopping, por ejemplo, tuvieron que cambiar el formato y salir o fuera de los shopping, porque los shopping fueron los últimos que abrieron, o virar a la venta online. Así que estas situaciones se van a ir dando cada vez con mayor forma y de mayor manera. Entonces tenemos que estar atentos a esas realidades. Y las carreras que más van a ser demandadas en este tiempo son todo lo que tenga que ver con tecnología, con servicios personales, con servicios de imagen, las ingenierías, las carreras de datos. Ya hay carreras cada vez más en varias universidades que son ingenierías de datos. Todo lo que tenga que ver con energía, con medio ambiente. Hay toda una economía del medio ambiente que se está desarrollando. Hay un plan global, ¿sí? Que le va a exigir a las empresas desarrollar todo lo que es mejoras del medio ambiente. Bueno, eso va a generar oportunidades. La venta y el e-commerce y también la venta tradicional, ¿sí? La atención de usuarios, los influencers, los oficios. Cada vez más vamos a necesitar oficios más capacitados, de mejor calidad, de mejor nivel. Así que también necesitamos gente que sepa realizar oficios. Y también es cierto que vivimos una realidad que a veces el trabajo no hay que ir a buscarlo, sino que hay que crearlo. Así que también esto requiere de una preparación y de una formación y de estar atentos a situaciones. El otro día leía que Argentina es el país que más empresas unicornios ha generado en el mundo. ¿Sí? Las empresas unicornios son empresas tecnológicas en su mayoría y que cotizan en bolsa y su valor bursátil es de más de $1.000 millones. Bueno, son empresas que se iniciaron con la creatividad de poca gente que necesitó inversores externos, pero que pronto generó un montón de ingresos. ¿Por qué? Porque vieron oportunidades, porque vieron situaciones o vacíos que habían generado, y eso hizo que un microemprendimiento chiquito se transformara en algo muy grande. Ojalá el Señor permita que haya
ese tipo de empresas en medio nuestro, pero si no lo hay de esa magnitud, también es necesario saber que si te vas a dedicar a un emprendimiento personal, tenés que estar atento a todo lo que sucede a tu alrededor, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente usan Mercado Pago para pagar todas sus cuentas, ¿no? Bueno, Mercado Pago, que es la empresa vinculada a Mercado Libre, ahí lo veo a Lucas que ha trabajado en esa empresa, que está acá en este taller. Por ahí coincide con lo que voy a decir, pero Mercado Pago se anticipó a los grandes bancos en la Argentina. Hoy los grandes bancos quieren meternos su billetera virtual que se llama Modo, y podríamos decir que ni modo hay que le gane a Mercado Pago, porque ya Mercado Pago está metida y los primerió. Entonces digo, hay cosas que podemos hacer que Dios nos da la creatividad y la capacidad para hacerlas. No estoy diciendo que seamos Mercado Pago, pero digo, en tu oficio, en tu área, en lo que quieras hacer, en lo que quieras lograr, tenés que marcar una diferencia. Tenés que ser distinto. Tenés que generar lo que Dios te pone delante tuyo. Ya sea un trabajo en relación de dependencia, ya sea una profesión o ya sea un oficio. Necesitamos anticiparnos, necesitamos reorientarnos y necesitamos comprometernos y accionar con el proyecto que queremos realizar. Había pensado un segundo trabajo grupal, pero se nos va a ir mucho la hora, así que lo vamos a saltear y se los dejo para que lo puedan trabajar ustedes. La pregunta es, ¿qué harías hoy si fueses Noé? ¿Qué harías hoy si fueses Noé? ¿Qué pasaría en tu vida si Dios te habla y te dice, hacé, en este caso, un barco, como le dijo a Noé, pero hacé algo que sea novedoso? ¿Cómo te anticiparías? ¿Cómo te reorientarías? ¿Cómo te comprometerías y cómo accionarías para ese proyecto de vida que Dios quiere que hagas? Así que bien, se lo dejo como una tarea personal a esto, no lo vamos a hacer ahora, si no se nos va a ir mucho el tiempo, pero sí me quiero meter en el tercer bloque, y acá lo invito a Sergio, está aquí, al lado mío. ¿Cuáles son los puntos claves en el armado de un proyecto de vida, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que prestar atención? Ojalá todos estén acá como el muchachito así, expectante, a ver, frotándose las manos para ver de qué forma. Yo creo que también, a ver, Martín, en base a lo que fuiste comentando, ¿no? Por ahí a alguno le puede llegar a generar ansiedad, ¿no? Mirando hacia el futuro, que es un mundo muy, muy cambiante. Lo que presentó Martín es una realidad en cuanto al plano laboral y yo creo que nos lleva a estar atentos a saber, pero también tenemos que tener paz, ¿no? Acerca de que Dios está también con nosotros, ¿no? Ahora, son las dos cosas, ¿no? Yo tengo que tener paz de que Dios está detrás de mi proyecto, pero también en la medida que estoy teniendo luz en cuanto a lo que viene hacia adelante, tengo que actuar en consecuencia, ¿no? Porque si digo, no, esto viene muy complejo, Martín habló de muchos cambios que se vienen y algunos los fuimos experimentando de una manera sorpresiva en estos años de pandemia. Entonces yo creo que tenemos que estar atentos, preparados, buscando la guía del Señor, ¿no? Ahora, hablamos del proyecto de vida y obviamente, a ver, hablamos al principio y decimos que el proyecto específico, dónde voy a desarrollar aquello que Dios tiene preparado en forma general de manera particular en mi vida. Y mi mayor atención no tiene que ser solo la parte laboral, es fundamental, ¿no? Pero
es cómo voy a servir al Señor dentro de esas áreas, cómo voy a ser discípulo del Señor a donde el Señor me ponga. No puedo correr el foco en eso, ¿no? Decir, bueno, voy a ser exitoso para mí, voy a ser exitoso para el Señor. Todos los ejemplos que Martín dio, tanto de Josué, de Daniel, de Moisés, en todo lo que hicieron glorificaron a Dios, ¿no? Entonces, por ahí, una de las cosas que tengo que tener en cuenta para mi proyecto de vida, para mi plan de vida, es conocer a Dios. Yo tengo que conocer a Dios, ¿no? Tengo que tener intimidad con Dios, tengo que saber qué es lo que Él quiere para mi vida, ¿no? Entonces, mi oración tiene que ser que Él marque el rumbo de hacia dónde va mi vida, porque tal vez Él me esté llevando para caminos en los cuales yo no tengo pensado, no tengo claridad todavía, pero yo tengo que estar atento a la guía del Señor, ¿no? Y Santiago 1.5 dice que si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, y le será dada. Entonces, cuando yo me siento con duda de no sé dónde ir, yo tengo que pedirle sabiduría al Señor hacia dónde. No, a veces parar la pelota cuando no, el partido está complicado, hay que parar la pelota y ver bien, levantar la vista y decir, Señor, mostranos hacia dónde, ¿no? Entonces, conocer a Dios, conocerme a mí también. Yo tengo que conocer cuáles son mis capacidades, cuál es mi vocación, qué características tengo, hacia dónde desarrollar. Tengo que conocer el mercado también, las posibilidades hacia adelante, lo laboral, en la parte de estudio y también en lo familiar vamos a entrar a hablar un poco más después. Y como último, por ahí es pedir consejo también, ¿no? En aquellos que conocen más del tema, ¿no? Y acá Germán dice tener el don, conocer exactamente los dones, los talentos que Dios puso en nuestras vidas, ¿no? Pero dice Proverbios 11:4 que donde no hay dirección sabia cae el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y nosotros tenemos cerca nuestro consejo, buen consejo, que nos puede ayudar a orientar. Para mi vida fue fundamental, ante disyuntivas, buscar el consejo. No decir, mira, esta es mi vida, este es lo que yo siento, hacia dónde tiene que ir mi vida y estas son las condiciones que estoy viviendo. Y a veces no siempre las cosas van a resultar como nosotros esperamos, ¿no? Lucas decía cómo se puede manejar la imprevisibilidad. No, bueno, eso es para nosotros. Dios tiene todo previsto. Nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios en los cuales Dios nos está llevando. Y si nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios nos va a guiar, ¿no? Ahora, Sergio, te hago una pregunta. ¿Qué importancia tiene dentro del proyecto el noviazgo? Acá tenemos de varias edades en el grupo y algunos capaz ya están casados, creo, pero ¿qué importancia tiene el noviazgo dentro de este proyecto? ¿Es un eslabón suelto? ¿Es un eslabón que tiene que estar dentro de una visión más amplia? ¿Qué ¿Cómo opinan lo ahí? ves? A ver, que ayuden algunos, a los que están solteros principalmente, a ver, que pongan ahí ya que no digo taller, escriban ahí. ¿Tiene algo que ver? ¿Tengo que pensar en cuanto a mi proyecto de vida y la otra persona con la cual voy a compartir la vida? Acerca del noviazgo y mi proyecto de vida, ¿no? En el armado. Más que por ahí la pregunta a Martín, déjame si te la Sí, sí. puedo girar un poco. Tal vez la pregunta es, en base a mi proyecto de vida, ¿tengo que prestarle atención al proyecto de vida de la otra persona? ¿Es importante el proyecto de vida de la otra persona? Ahí Lucas levanta la mano. A ver, o no sé si Lucas y Marcos. No, no, casi. Sí, creo que es importante porque a veces, bueno, a veces yo diría que casi siempre, o siempre, eh, la persona con la que va a estar con vos toda tu vida va a ser también la que puede impulsar el ministerio o el proyecto que Dios tiene para vos. A veces incluso Dios te pone un proyecto o un ministerio, te pone un sentir de hacer un ministerio, e incluso
la persona con la que te va a acompañar es la que te va a ayudar a ejecutar eso. Entonces, yo creo que es importantísimo también tener, tener en cuenta eso a la hora del ministerio. O más bien estar atento a lo que dice Dios. Por ahí tu llamado es hacer eso y quedarte soltero y bueno, está bien, es lo que dice Dios. Pero en general, la ayuda idónea es la que va a impulsar también ese ministerio que Dios puso. Porque también lo va a tener la otra persona, ese mismo ministerio. A ver, ahí está buenísimo los comentarios que van surgiendo. Esta Es pregunta un es área buenísima, ¿eh? Es que buenísima. que genera emoción en algunos, ¿no? Ahora, a ver, pensemos entre todos y vayan escribiendo, ¿no? A la medida que vamos hablando. Fíjate que Alancay, José, nos pone, ¿es mi proyecto o unificar los proyectos? Es bueno. A ver, yo creo que aquello que Dios puso en mi vida tiene que ser compatible con aquello que Dios puso, en el caso del varón, la mujer, y lo mismo, ¿no? Tiene que ser compatible. No puede uno, a ver, entre los que escribieron como proyecto de vida, uno puso, se quiere ir de misionero, ¿no? Tiene una carga de misionero y se conoce a una chica que no quiere saber nada de irse de este país, ¿no? Entonces uno, yo me quiero viajar y el otro, no, yo voy a estar acá. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Tiene que ser la primera pregunta. Cuando empezamos a considerar a alguna otra persona como posible esposo o esposa. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a crecer o no, o nos va a frustrar muchas veces, porque el proyecto de vida no es solo lo laboral, ¿no? Se desarrolla con la parte laboral, pero abarca muchas otras cosas más, de vida, de servicio, de familia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirar a largo plazo, ¿no? Aunque ese proyecto se va desarrollando, es a largo plazo, ¿no? Y desgraciadamente por ahí hemos visto algunos matrimonios a veces frustrados, ¿no? Porque no fue un tema que vieron al principio, uno tenía un proyecto en el Señor y bueno, el otro no. Por ejemplo, hemos visto algunos que quieren servir y el otro no quiere servir, el otro le gusta más que le sirvan, pueden ir juntos. Y bueno, como matrimonio tienen que ir juntos y ya se casaron, ¿no? Pero uno tiene carga por la gente y el otro le es una carga a la gente, ¿no? Entonces, es difícil ir. Entonces, uno quiere una gran familia y otro no quiere. Entonces, uno tiene que hablar de proyecto, aquello que Dios puso, ¿no? Y los proyectos no tienen que ser iguales, pero sí compatibles. ¿No? No tienen que ser iguales, pero sí compatibles, ¿no? Nos tenemos que alimentar unos a otros de aquello que Dios quiere. Y obviamente, si somos sensibles al Señor, Dios nos va a guiar, ¿no? Pero tenemos que ser atentos, ¿eh? Complementarios sería. Son proyectos que se Exactamente. complementan a una visión que Dios nos da. Es importante el servicio a Dios, pero es importante el hacer discípulos dentro del proyecto de vida. Es un valor que tenemos que considerarlo, el hacer discípulos dentro de mi proyecto de vida. Yo creo que lo hablamos un poco al principio, ¿no? Y tal vez hablamos del proyecto general de Dios. Yo no puedo tener un proyecto personal como discípulo del Señor que esté fuera o no considere el proyecto general de Dios, ¿no? Entonces, en el proyecto general de Dios es que yo sea discípulo y que haga discípulos. Ahora, ya sé que me toque ser médico, que me toque ser abogado, que tenga que ser empresario o que sea ama de casa, ¿no? Yo no puedo evaluar si voy a servir o no voy a servir. O sea, está dentro de nuestra vocación como discípulo del Señor, ¿no? Vivimos para Él y vivimos para servir. Entonces, si tengo una empresa es para Él, si soy abogado es para Él, si soy médico es para Él, y todo lo que hago
tiene que estar, ¿no? Entonces, el desarrollo exitoso de un proyecto de vida es que él sea el centro de ese proyecto. Entonces, me parece que el hacer discípulos tiene que estar dentro del proyecto de vida, porque hay una pregunta más adelante que está ligada a esto. Muchos están viendo como que la salida al proyecto está fuera del país, ¿no? Por todas las cosas que pasan en el país y un poco lo que hablamos de los escenarios iniciales, que es lógico y hasta aceptable desde el punto de vista económico, ¿no? O laboral o de proyección. Pero desde el terreno espiritual, creo que es una oportunidad esta de poder ver otras fronteras, otras naciones, pero también para aprovecharlo desde la extensión del reino, ¿sí? No es que te vayas de misionero, salvo a aquellos que han puesto que tienen claro un llamado misionero, pero también es una oportunidad hoy poder salir del país a desarrollarte, pero el único consejo claro que podemos darte es, si lo haces, también hacelo pensando en que Dios es el que te manda, y no solamente el bolsillo, ¿sí? Que es Dios el que te está impulsando algo y es una oportunidad que se te puede presentar en la vida, pero para que el reino de Dios se siga extendiendo en donde Dios te mande. Y claramente lo que marca la diferencia es la voz de Dios, ¿sí? La voz de Dios marcándote el rumbo, ¿no? Así Ahora, que Martín, digo, si, a ver, yo tengo que saber que si me muevo y digo, no, me voy a otro lado para ser discípulo, yo tengo que ser discípulo acá también. No, no puedo esperar a viajar, ¿no? Dice, bueno, viajo y ahí voy a ser discípulo. No, no, viajo a predicar, pero acá no le predico al vecino. Entonces, a veces quiero dar un marco espiritual a algo que por ahí no lo tiene tanto, ¿no? Ahora, si Dios me mueve, yo puedo ir con la convicción de que Dios está. Y no estoy diciendo esto que voy a ser misionero, aunque nosotros somos misioneros donde estamos porque vivimos en misión constante. Eh, pero puede ser que yo me vaya a otro país y me vaya mal. Sí, ¿no? ¿Qué me mantiene con la tranquilidad de estar en el lugar o no me vaya con las intenciones que yo tenía, o sea, con la proyección que yo tenía? La seguridad de que Dios está detrás, ¿no? Porque si no, no tengo la seguridad de que Dios está detrás de ese proyecto, me puede agarrar la duda y decir, che, ¿y si me moví por mi cuenta? A veces armo el proyecto y le pido a Dios que lo bendiga, cuando Dios tiene otras cosas, ¿no? Entonces, tener la convicción de que Dios está detrás de ese proyecto, sea acá o sea en otro lado. A ver, en otra frontera o en otra provincia también, ¿no? sí, no podemos separar, somos hombres y mujeres espirituales. Y todo lo que hagamos tiene que estar dentro del sentido espiritual de que somos hijos de Dios. Y yo no Amén. soy hijo de Dios para trabajar, no soy, y para ponerme de novio no soy hijo de Dios. No, no. Soy hijo de Dios en todos los ámbitos. Soy un hijo de Dios para ir a estudiar, soy un hijo de Dios para ir a la facultad, soy un hijo de Dios para proyectar mi vida. Amén. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos, yo quisiera orar eh, con esta nota espiritual de confiar, de que podemos proyectarnos en Dios y proyectarnos en fe, que, que Dios tiene un plan para cada uno. Dice Amén. en Efesios, que hay obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que Dios va a ir revelándonos cuáles son esas buenas obras para que nosotros vivamos, podemos cambiar esa palabra buenas obras por buenos proyectos de vida, por proyectos que Dios tiene para cada uno en todas las provincias que están acá y ciudades que están acá representadas. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos, Señor. Realmente
nos hizo bien, Señor, nos alegra el corazón haber compartido no solamente este taller, Señor, sino estos 2 días, Señor, donde de alguna manera y con estas posibilidades que hoy nos permite, Señor, esta realidad, pudimos estar juntos, entendiendo que vos, Espíritu Santo, no tenés problema no tenés protocolos. Vos te manejás con total libertad, podés visitar desde La Quiaca hasta Ushuaia en el mismo momento. Señor, así lo has hecho anoche y así lo has hecho estas tardes, Señor, en cada uno de los talleres donde hemos estado. Señor, nos has hecho bien, Señor, y te agradecemos por este fin de semana, Señor, nuevo, diferente, distinto. Señor, pero ahora te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que vos pongas una nota de fe en cada uno de los corazones de los chicos, Señor, aquellos que están en sus casas o juntos con sus amigos, con sus familias. Señor, vos pongas una nota de fe, Señor, y vos escribas en sus corazones el proyecto que tenés para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Señor, vos te reveles con una palabra, con una situación, de alguna manera específica, para que cada uno pueda desarrollarse, Señor, desarrollar lo que vos tenés para cada uno, no solamente, Señor, en el futuro lejano, Señor, sino ahora en lo inmediato, Señor, que cada uno pueda ir dando pasos de fe, Señor, aquello a lo cual vos los has llamado. Revelá cuál es el proyecto, las buenas obras que vos preparaste de antemano para cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.